Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad y tipos de sociedad. El grupo está conformado por Joana Costa, Eduardo Cochea, Maritza Mora, Kevin Bajaña, Eric Calderón y mi persona, Alessandro Orellana. Entre el primer tema que vamos a hablar será sobre la historia de la contabilidad en el ambiente global. En este caso lo va a hablar nuestro compañero Eric Calderón. Historia de la contabilidad. La contabilidad tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando las civilizaciones como la Mesopotamia usaban tablillas de arcilla para registrar intercambios comerciales. En Egipto y Roma se llevaron registros detallados de cosechas, impuestos y propiedades durante la Edad Media. Los monasterios y gremios usaron libros mayores para llevar control de bienes y transacciones. En el Renacimiento, el monje Francisco Luca Pacioli publicó en 1494 el libro Summa Arithmetica, que contiene la descripción del sistema de partida doble, base de la contabilidad moderna. Durante la Revolución Industrial, la contabilidad se profesionalizó para responder a las necesidades de las fábricas, naciendo la contabilidad de costos y la auditoría financiera. Una de las cosas es que Luca di Borgo Sansepolcro, alias, o sea, Luca Pacioli, fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano. Es reconocido históricamente por haber formalizado el sistema de partida doble, que constituye la base de la contabilidad moderna. Listo, y ahí, entre el siguiente tema que tenemos, es la historia de la contabilidad en el Ecuador, que nos va a hablar la compañera Joana Costa. Buenas noches. Bueno, la historia de la contabilidad en el Ecuador se divide en tres etapas principales, que son la precolombina, la conquista y la colonia. En la etapa precolombina, en este primer periodo se hace referencia a que en América Latina, las culturas prehispánicas abrieron las puertas de la contabilidad, creando una técnica que les ayudaba a llevar un registro de sus transacciones en tablitas de barro. En piedras también en el mismo nivel de Europa, ya que no se conocía escritura alguna. Las culturas indígenas en los años 1470 a 1529 desarrollaron el sistema de nudos, que eran cordones o cuerdas de color de lana o de alpaca o de algodón, denominado quispus. Eran cuerdas hechas de lana de unos 4 a 5 milímetros de gruesor, con muchos hilos colgantes llamados hijuelas, todos de diferentes colores y con nudos de distintos tamaños y formas. Estos nudos y colores servían para registrar la información numérica y los datos importantes, como la cantidad de cosechas, la población, el tributo en el Imperio Inca. La cuerda principal se llamaba madre y de ellas se colgaban las hijuelas. Además, los incas usaban los yupanas, un abaco hecho de piedra, madera o arcilla, para hacer cálculos aritméticos. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI se introduce un vínculo con Europa y lo que es la contabilidad comienza a formalizarse con la creación de empresas privadas y la racionalización de la producción comunal. A ver, se creó la empresa privada en el año de 1524 durante la conquista y colonización española. Se organizó empresas privadas que fue encabezada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro durante la administración del rey Felipe II por el año de 1591. Ordena que en América se debe llevar la contabilidad del nuevo reinado con el sistema de partida doble para homogeneizar la administración del imperio. A continuación, mi compañero Bajaña. Buenas noches, compañero. Bueno, tenemos entre el año 1830 a 1925 la contabilidad.
en el Ecuador fue evolucionando desde prácticas empíricas hacia una disciplina más organizada. En el año 1830-1875 la contabilidad era rudimentaria. Si normalmente era clara y usaban principalmente por comerciales y hacendados. En el año 1875 a 1900 llegan influencias extranjeras que introducen mejoras en los registros contables. Y de 1990 a 1925, con la reforma liberal, se modernizó la contabilidad y se impulsó la educación comercial y se empieza a usar partidas dobles con mayor formabilidad. En 1831 se creó en el sistema teblimático una planta de oro con una relación del 16 al 1 y fijó el plazo feble. El 8 a ver, 8 reales como unidades comentarias se replicó la facilidad o sea, monetaria para el año 1830 en el Ecuador. Comenzó con la deuda extranjera del 21% del total, como fruto de los repartos de los antiguos estados de la Gran Colombia. Este, por otro lado, tenemos que la contabilidad fue independencia del Ecuador en la década de 1830. La contabilidad comenzó a formalizarse en el nacimiento del Estado, aunque inicialmente con registro limitado se dieron gran cambios en economía política. Por lo tanto, fue una estructura social y realmente fue internacional. Para ese entonces no se evidenció que existieran registros estables, pero el gobierno era el encargado en que llevaba un registro de ingresos, de gastos, sujeto a repentinos y hacían diversos cambios. En el año 1867 fue la creación de los principales bancos, que causó un impacto y un impulso a la creación de los primeros bancos que concedían y se dio una gran creación en la institución de los créditos. Y eso pasó en el año 1868. Se fomentó el Banco de Quito. Posteriormente se establecieron cajas de ahorros y créditos y capitales y cuentas. En el año 1830 el gobierno de José María Camaño se pronunció y dio un paso a la Constitución, cuyo objetivo era realizar un nuevo orden físico y tributario. Y se crearon códigos finales de leyes que tocaban el timbre y los bolsillos de los empresarios. Y totalmente se contribuyó por los indígenas y el diezmo. Bueno, en el año 1884, implementaciones del Sucre, el Congreso desarrolló el sucre como un significado monetario. En el Ecuador se conservó bienes que fueron cambios en el año 1900. Sí, 1900, sí, cuando se adoptaron el sistema monetario del patrón del oro, eh, con tal medida de buscar eracciones y monarquías de monedas en el país y ámbitos vividos principalmente en el año como el República del Ecuador. Y por último, tenemos en el año 1996 que sustentó normativa de la contabilidad en el Ecuador por el PCGA y el NTC y el NS y el NIT. La contabilidad del Ecuador evolucionó con las adaptaciones de normativas internacionales pasadas de principios contables tradicionales a la norma ecuatoriana de contabilidad del NET.
Y finalmente, la norma internacional de información financiera del NIF. En el siglo XXI mejoró la calidad de transparencia en las informaciones financieras en el país, aunque no existen normas estables oficiales en este periodo, se sienten las bases para la profesionalidad contable en el país. Gracias. Listo. A continuación tenemos lo que es un cuadro comparativo entre lo que tenemos las épocas, las etapas claves y las descripciones. Comenzando un poco tenemos la parte de la antigüedad. En la antigüedad tenemos registros tales como lo que son las tablillas de arcilla, que esta la encontramos en Mesopotamia, que los sumerios llevaban registros económicos con pictogramas. También tenemos la contabilidad egipcia y romana, los cuales ellos usaban para controlar las cosechas, impuestos y propiedades, lo que se ha realizado durante la evolución del ser humano, pues, ¿no? También tenemos lo que es el uso de sistemas de cuentas, que en Grecia y en Roma lo usaron como registros rudimentarios de ingresos y gastos. Dentro de la Edad Media tenemos la aparición del libro mayor y diario, que se desarrollaron en el monasterio de gremios para controlar propiedades. También tenemos el uso de inventarios, que comenzaron a llevarse registros detallados de bienes e ingresos. Con respecto a la contabilidad eclesiástica, también tenemos que la iglesia registraba lo que son los diezmos y las donaciones. En el Renacimiento tenemos la invención de la partida doble, hecha por Luca Pacioli, que es el ser que tenemos aquí en esta fotito. Eh, opa, que en 1494 publica la obra que establece las bases del sistema contable moderno. También tenemos el mayor uso de libros diarios que permitió el mejoramiento de la organización de operaciones y la contabilidad mercantil utilizada por comerciantes italianos en exposiciones comerciales. A continuación, mi compañero Eduardo Indacochea. Tenemos lo que es la revolución industrial, tenemos el control de costos. Este surgió la contabilidad de costos por el crecimiento de las industrias. También tenemos lo que es la contabilidad financiera, que aparece en lo que son balances y estados financieros regulares. Tenemos la regulación contable, que esta comienzan las primeras normas y auditorías. Tenemos la edad contemporánea. Aquí aparecen lo que son las normas internacionales y otras normativas armonizan lo que son las prácticas contables. Tenemos la automatización, que esto viene con software contable que reemplaza lo que son los libros físicos. Tenemos la auditoría externa, que esta se fortalece como herramienta de control. Y el nuevo milenio, que es la digitalización y Big Data, que este viene con el uso de tecnología como ERP, la IA y el blockchain. Tenemos por último la contabilidad ambiental y social, que estas se valoran en aspectos éticos y sostenibles. Gracias. Disculpen. Listo. Con respecto a lo que sería el mapa semántico, tenemos cuatro épocas, como bien decir. Tenemos la época precolombina, en la cual tenemos los registros de los quipus por los pueblos andinos. Entre lo que es la época colonial, tenemos lo que es el uso de los libros mayores por órdenes de los religiosos, donde se anotaban lo que eran los diezmos. Tenemos lo que son las repúblicas del siglo XIX que utilizaban el Código de Comercio que regulaba la contabilidad. Y por último, el siglo XX al siglo XXI que implementaron lo que es el sistema de NIF, que serían las normas internacionales de información financiera. A continuación tenemos el cuadro comparativo que va a hablar nuestra compañera Marisa. Buenas noches. En el Ecuador, la ley de compañías nos presenta un abanico de opciones. Cada tipo de sociedad tiene sus propias reglas y se adapta a diferentes necesidades. Tenemos la compañía de nombre colectivo. Aquí la idea central es la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios. Esto significa que cada uno responde con su patrimonio personal
por las deudas de la empresa. Es una figura que se apoya mucho en la confianza mutua entre los socios, ideal para negocios familiares o con relaciones muy solidarias. Sólidas, bueno. Se requiere un mínimo de 2 socios. No se especifica un monto legal y se requiere escritura pública. La compañía en comandita simple. Esta sociedad juega con dos tipos de socios. Por un lado, los comanditados que gestionan las empresas y tienen responsabilidad ilimitada. Por otro lado, los comanditados, eran los otros, y estos son los comanditarios, que son son más bien inversores y su responsabilidad se limita al capital que aportan. Es una forma de atraer capital sin ceder en el control de la gestión. Em, Necesita un mínimo de un socio comanditario y un socio comanditado. No se especifica un monto legal y sí se requiere una escritura pública. En la compañía en comandita por acción. Es similar a la comandita simple, pero con una diferencia importante. El capital de los socios comanditados se representa en acciones. Esto facilita la transferencia de participaciones y puede ser atractiva para inversores. Siempre debe haber al menos un socio comanditado por responsabilidad ilimitada. No se especifica un monto legal, pero sí se requiere escritura pública. En la compañía de responsabilidad limitada. Esta es quizás una de las más comunes, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La clave aquí es que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. Esto protege el patrimonio personal de los socios. Además, su gestión suele ser más flexible que en las sociedades de capital. El número de socios puede estar entre 2 a 15 y no se especifica un monto legal, pero sí requiere escritura pública. La sociedad anónima, pensando en grandes empresas o aquellas que buscan inversión a gran escala. La sociedad anónima se divide su capital en acciones, al igual que en la compañía de responsabilidad limitada. La responsabilidad de los accionistas se limita al capital invertido. Su estructura es más formal y está pensada para facilitar la entrada y salida de inversores. Requiere un mínimo de 2 accionistas y un monto de $400. Se requiere escritura pública. La sociedad por acciones simplificadas. Esta es una figura más reciente, diseñada para la agilidad y la sencillez, ideal para emprendedores y startups. Su constitución es fácil, incluso puede ser unipersonal y la responsabilidad de los accionistas se limita a sus aportaciones. Permite mucha flexibilidad a la gestión. Puede ser constituida por una o varios accionistas. No se especifica un monto legal. Generalmente no se requiere, puede constituirse por documentos privados registrados. Sin embargo, la inscripción del registro de sociedad requiere la presentación de la escritura pública si los aportes son bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos. Es muy importante saber que el capital mínimo, si bien para algunas sociedades no se especifica un monto mínimo legal, es fundamental contar con el capital necesario para operar el negocio de manejo viable. También en la escritura pública, la escritura es un documento notarial que formaliza la constitución de la sociedad y establece las estatus que deben inscribirse en el registro de sociedades para que la compañía tenga validez legal frente a terceros. Y por último, lo de la sociedad por acciones simplificadas representa una innovación en la legislación ecuatoriana buscando simplificar el proceso de constitución. La regla general es que no requiere escritura pública, pero existen excepciones importantes relacionadas con la naturaleza de los aportes. Gracias. Muchas gracias. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Con respecto a la conclusión, tenemos que la historia de la contabilidad demuestra su evolución como una herramienta esencial para el control económico, desde las civilizaciones antiguas hasta los sistemas digitales del presente. A lo largo del tiempo, la contabilidad permitió registrar, analizar y comunicar información financiera de manera confiable, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y económicos del mundo. En el contexto con respecto a nosotros, los ecuatorianos, la contabilidad ha seguido un camino paralelo al desarrollo del país, profesionalizándose y alineándose con estándares internacionales como el NIF. Por otro lado, el conocimiento de los tipos de sociedades reconocidos por la legislación ecuatoriana es fundamental para comprender cómo se organizan jurídicamente las actividades económicas. Cada tipo de sociedad responde a necesidades específicas de inversión, responsabilidad y administración.
lo que permite a emprendedores y empresas elegir la forma más adecuada para operar legalmente en el país. Y en conjunto, estos conocimientos fortalecen las bases para una gestión contable y empresarial más eficiente, transparente y sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí se ponía a dormir. Gracias. Muchas gracias con todos. Muchas gracias a todos. Ojalá que la mí no ponga 10. Si no pone mal, me tiro un pedo. Mentira, me tiro un tiroteo. No lo puedo creer. No, señor, vamos a sacar 10. No piense negativamente, piense Dios mío. positivamente. Oiga, ese video tiene 40 minutos y ya mismo se va a cerrar. Sí. Tenemos 2 minutos. Ya mismo se cierra solito, por si acaso. Si se llega a cerrar, gracias a todos por haber estado aquí. Perdón por la demora. Yo lo mando a hacer las cosas hasta la tarde, nadie, ¿no? Pero bueno, ya que. Mentira. Pero bueno, muchísimas Oye, ¿para gracias. cuándo quieres el gorrito? Para mañana, si es posible, Compañero, porque lo necesito para el compañero, muchas gracias. Mande, Yo me mande. lo retiro. No, no se Muchas preocupe, Ya, gracias. siga nomás. compañero, No hay muchas de qué, gracias a gracias a usted. usted. Señora Joana, su fermentación ya está lista, ya está clara y ya está perfecta. También, Nere, ya está su fermentación. Ya tienen que pasarlo al trasiego. Ya. Ya tienen que Al pasarlo a la otra trasero, al botella. tras. Al trasiego, sí, Yo, trasiego, no trasero, no se yo no puerca. entendía, No se puerca, trasiego, dije. Eh, no ya entendí le toca, mal. ya le toca hacer el paso a la botella, porque ya está clara la vaina esa, ya no está haciendo fermentación. Y si llega a pasar ese tiempo, se va a hacer vinagre. Entonces, ajá. ¿Quién se llevó el Bueno, frasco este, señora Joana? ¿O quedó ahí donde orilla? quedó en la casa de Sebastián, creo. Sí, aquí está, aquí está. Ya, pues ahí Ay, hay que mandar a dos de las dos chicas para que vayan a cambiarlo. Espérenme, antes de que se cierre la sangre. ¡Ay! Ojalá que se llegue. Me muero, me muero, me muero. Me muero.